ejercicio de recordación y el que vamos a compartir, el que vamos a hacer los posibles por compartir en esta conferencia. Voy a ir un poco apureu, por mor de que ya llevamos un cierto retraso, y si esto fuera como tiene que ser un musical a la americana, que es el que todos tenemos en la cabeza, en este instante sería cuando Ana Cano y Arias posiblemente se levantaren, pusiesen a cantar, cortaren el momento, que a lo mejor hasta lo faen, no lo sé, puede haber sorpresa, o entra Juan Vázquez, abre la puerta y empieza a dar al local. En fin, puede haber muchos y guapos y hermosos momentos audiovisuales y de todo tipo. Yo voy a tratar de suplir, mal que bien, bien que mal, pues que haya más intervinientes, ejecutantes, y vais a permitirme que a lo largo de la acurada lectura de unes notes al musical asturiano vayamos compartiendo de alguna que otra cancionina. Vais a perdonarme también por las circunstanciales autocites, porque para esto hacemos como el asesín que torna al lugar del crimen, ¿no? Préstanos en ocasiones xugar con lo que hemos xugar casi en el sentido francés, ¿no? Del tocar, xugar con lo que nos presta, ¿no? Y en este caso pues no solo nos prestó en su momento estudiar este tipo de manifestaciones, sino que hicimos de ellas creaciones vinculadas a esto que falemos. El pasado 4 de mayo estrenemos en el Teatro Filarmónica yo tuve allí un musical que ya era una mañana, donde hacíamos un repasado de lo que ya era la narrativa asturiana a través de una combinatoria de narración dramática y al par musical. Entonces vais a sentir ahora a Esther Fonseca haciendo un de los temas. Esto estaba grabado en directo este día. No sé si se siente bien o cómo se sentirá, pero bueno. Esto y un ray arxelín entemeció con tonada asturiana y orquesta hino para un cello, un piano y un violín.